Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental para el sector agrario y riego. ¿Ok? Hay que tener en cuenta que este reglamento fue publicado el día 9 de junio del 2024, es decir, este año, y entró en vigencia a partir del 10 de junio del 2024. ¿Ok? Este reglamento reemplaza el Reglamento de Gestión Ambiental para el sector agrario que venía vigente desde el año 2012 mediante Decreto Supremo 019-2012 AG. ¿Ok? El cual debía ya ser actualizado porque estaba un poquito desfasado, bueno, bastante desfasado con relación a las normativas que han venido saliendo. Si bien este reglamento del año 2012 se adecuaba a lo indicado a la ley del CIA, era necesario que sea actualizado ya que había muchos vacíos que habían quedado pues así literalmente en el aire y debido a que en ese transcurso de tiempo hasta la fecha han salido muchas normativas ambientales en manejo de residuos, en instrumentos de gestión ambiental, entonces era necesario actualizar este reglamento. ¿Ok? Entonces, tenemos un marco legal vigente y eh, precedente, ¿no? Como es la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, aprobado en el año 2001 y cuyo reglamento se aprobó en el año 2009. Asimismo, después de que salió esta norma, que es la norma base en lo que son instrumentos de gestión ambiental, apareció el Decreto Supremo 019-2012 AG, ¿no? Que es el reglamento antiguo que les estaba comentando, que tuvo dos modificaciones en el año 2013, mediante Decreto Supremo 004-2013 AG y mediante Decreto Supremo 013-2013 MIDAGRI. Posteriormente, como les menciono, a la fecha de hoy tenemos un reglamento de gestión ambiental del sector agrario riego, ya actualizado, mucho más fortalecido con las normativas actuales y aprobado mediante Decreto Supremo 006-2024 MIDAGRI y que entró en vigencia desde el 10 de junio del 2024. Hay que tener en cuenta esta fecha del 10 de junio del 2024 porque sobre esa fecha es que se dan las nuevas, bueno, se dan nuevas soluciones hacia las actividades en curso. ¿Ok? Ok, entonces este reglamento tiene aplicabilidad en las actividades de producción y transformación agrícola, también producción y transformación pecuaria, lo que son actividades de irrigaciones, actividades de afianzamiento hídrico, actividades de producción y transformación primaria forestal. ¿Ok? Este reglamento menciona instrumentos de gestión ambiental, hace la diferencia, ¿no? Entre estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios. Los estudios ambientales, como todos sabemos, son los que se presentan antes de que se realice una actividad. Vamos a hablar de proyectos netamente y tenemos tres categorías. La categoría 1, la DIA, que es una declaración de impacto ambiental cuando tenemos un proyecto que va a generar impactos de tipo leves, negativos leves mayormente. La categoría 2, que se leía semidetallado, que es el estudio de impacto ambiental semidetallado, que se prevé generar impactos moderados. Y la categoría 3, el estudio de impacto ambiental detallado, que es el estudio ambiental que va a generar, bueno, se realiza el estudio ambiental detallado para aquellos proyectos que vayan a generar impactos ambientales altos. ¿Ok? Término acuñado recientemente, bueno, no tan recientemente, en el año 2018, el término de impactos ambientales altos, porque anteriormente se conocía como impactos ambientales significativos para lo que era EIAs detallados, ¿no? Ahora son impactos ambientales altos. Como IGAs complementarios nos dan alternativas también, nos dan ciertos instrumentos como el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA, ¿no? Las fichas técnicas ambientales, los planes de cierre desarrollados y los informes técnicos sustentatorios, ¿no? Antes todos teníamos de conocimientos que existían también las DAC, ¿no? Pero ya con este reglamento dejaron de estar vigentes y ya no se pueden presentar más DAC, ¿ok? Este reglamento también habla de opiniones técnicas que dan tanto los opinantes vinculantes, que es de carácter obligatorio esta opinión vinculante, y las opinantes no vinculantes, que no necesariamente son de carácter obligatorio. ¿Ok? Los opinantes vinculantes tenemos, por ejemplo, si mi proyecto se va a instalar en una zona de amortiguamiento o un área natural protegida o su zona de amortiguamiento, entonces vamos a requerir sí o sí la opinión vinculante favorable o opinión favorable del CERNAM. Y esto es antes de nosotros ejecutar o presentar nuestro instrumento de gestión ambiental, nuestro estudio ambiental. ¿Ok?
Si, por ejemplo, voy a hacer uso de recursos hídricos, también voy a solicitar la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua. Si por ahí voy a afectar o de cierta manera voy a impactar a lo que son reservas indígenas o territoriales, entonces la autoridad opinante va a ser el Ministerio de Cultura. Las que no son vinculantes, tenemos al PRODUCE, que es cuando hablamos de recursos hidrobiológicos, ¿no? Cuando hago extracción de camarones, ¿no? Todo ese tema. O voy a afectar este recurso hidrobiológico. Lo que es el Ministerio de Energía y Minas cuando hablamos o estamos cerca de lo que son unidades de hidrocarburos, pozopetroleros quizás. La Dirección de Capitanías y Puertos cuando hablamos de componentes marinos, netamente de mares, ¿ok? No estamos hablando ahí de ríos, sino mares. Y lo que es el CERFOR cuando hablamos de recursos forestales y de fauna silvestre. ¿Ok? Son opinantes no vinculantes, no requerimos obligatoriamente su opinión, sino que es algo pues opcional, ¿ok? Ahora bien, teníamos nosotros que el reglamento antiguo tenía un término bien curioso que mencionaba, ¿no? Van a aplicar instrumentos de gestión ambiental correctivos, sean DAC y PAMA, para aquellas actividades que hayan iniciado antes del 12 de noviembre del año, perdón, del 19 de noviembre del año 2012. Si yo evidencio que mi actividad inició antes de esa fecha, entonces puedo presentar un instrumento correctivo, ¿no? Para mi actividad en curso. Pero, ¿qué pasa con las actividades que iniciaron de manera posterior? Por ejemplo, iniciaron actividades en el año 2020. ¿No? Y no presentaron instrumentos de gestión ambiental preventivo. Estas actividades pues estaban en el limbo, quedaban en el aire, no podían regularizar. ¿Por qué? Porque la norma decía que el titular para presentar un instrumento correctivo pues tenía que evidenciar que sus actividades eran previas a noviembre del año 2012. Entonces hubieron muchas actividades del sector de agricultura y riego que quedaron en el limbo, que no podían adecuarse ambientalmente a la norma. Presentaban sus instrumentos correctivos y estos instrumentos correctivos eran retornados nuevamente al titular porque no podían ser evaluados, ¿no? Por ahí se trató de buscar un vacío en la normativa ambiental, pero no resultó favorable para los titulares y llegaban a la misma situación de que ya estaban vencidos el plazo para presentar instrumentos correctivos. Esta nueva normativa ya nos da nuevos umbrales y ya nos da nuevas fechas para presentar instrumentos correctivos, siempre y cuando mis actividades hayan empezado operación antes del 10 de junio del 2024. Por eso les mencionaba que es muy importante saber la fecha en que entró en vigencia este reglamento. 10 de junio 2024. Si mi actividad en curso inició actividades el 9 de junio del 2024, ¿me aplica presentar un instrumento correctivo? Sí puedo, pero si mi actividad mi proyecto inició actividades en el 11 de junio del 2024, ya no pueden regularizar, ¿ok? Y hay que tener en cuenta que esta opción de regularización por mi actividad en curso o de adecuación por mi actividad en curso es excepcional. Es decir, no se va generar posteriormente una norma que les permita a las actividades en cursos adecuarse o regularizar sus actividades. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta eso y siempre ir a la idea de que si voy a ejecutar un proyecto, pues tengo que presentar un estudio ambiental de manera preventiva. Entonces, si yo tengo un proyecto que es en el mejor de los casos para un titular, tengo un proyecto, todavía no lo ejecuto y yo para el caso de cultivos agrícolas tengo campos de mayores a 10 hectáreas, entonces voy a presentar una evaluación ambiental preliminar, ¿ok? Que me puede categorizar mi proyecto como una DIA, un semidetallado o un detallado, un EIA detallado o semidetallado. En el caso de lo que es crianza y engorde de vacunos y pollos, también tenemos que en el caso de pollos mayores a 21.333 unidades, puedo presentar un EVAP siempre y cuando sea nuevamente el término proyecto. ¿Ok? Si es en cabezas de ganado, tenemos a 160 unidades. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo no llego a las 10 hectáreas? ¿No? En el caso de cultivos agrícolas o a las 5.000 unidades de pollos perdón, a las 21.333 unidades de pollos o a las 160 unidades de ganado vacuno, sino que es un poco menor. Si es menor, entonces yo puedo presentar una ficha técnica ambiental, ¿ok?
Laura, ¿una ficha técnica ambiental es un estudio ambiental? No, hay que tener en cuenta, como les expliqué hace un momento, es un instrumento de gestión ambiental complementario, ¿ok? Y se puede aplicar esta ficha técnica ambiental tanto para proyectos como para actividad en curso. Ahora bien, la ficha técnica ambiental tiene un contenido y este contenido lo podemos apreciar en el anexo 3 del reglamento. Ahí mencionan fichas técnicas ambientales para cada tipo de actividad. ¿Qué actividad, Laura? Pues las actividades que les mencioné acá. Hay fichas técnicas para producción y transformación agrícola, hay fichas técnicas para producción y transformación pecuaria, fichas técnicas para proyectos de irrigaciones, fichas técnicas para afianzamiento hídrico, fichas técnicas para producción y transformación primaria forestal. ¿Ok? Entonces, este anexo 3 es bastante detallado y sería bueno que si yo tengo, por ejemplo, en el caso de cultivos agrícolas, un campo de cultivo de 8 hectáreas, entonces yo tenga que presentar una ficha técnica ambiental, y siempre y cuando esté en proyecto, y ya no tenga la necesidad de presentar un EVAP. ¿Ok? Estos umbrales son sumamente importantes tenerlos en cuenta para saber qué estudio o instrumento de gestión ambiental me compete presentar. Cuando yo tengo actividades que son, en el caso de cultivos agrícolas, menores o iguales a 5 hectáreas, no requiero presentar un instrumento de gestión ambiental, siempre y cuando no genere impactos significativos, negativos significativos, y no esté dentro de los umbrales mencionados en esta parte de acá, no requeriría presentar instrumento de gestión ambiental ni estudio ambiental, tanto para cultivos agrícolas como para crianza y engorde de vacunos y pollos. Ahora, ¿qué pasa con las actividades que están en curso? Laura, si mi actividad está en curso, pues tengo que identificar primero mis impactos ambientales, ¿no? Negativos, significativos. Si también tengo umbrales. El primer filtro que tiene que pasar mi actividad en curso es saber si he iniciado actividades antes del 10 de junio del 2024. Si yo inicié actividades antes de dicha fecha, entonces me aplica presentar un correctivo. Si inicié después del 10 de junio del 2024, no voy a tener opción a regularizar ni adecuar mi actividad. ¿Ok? Eso ténganlo bien en cuenta. Entonces, si hablamos de cultivos agrícolas y tengo cultivos mayores a 10 hectáreas, se dan cuenta la cantidad, ¿no? Se mantiene tanto para lo que es cultivos agrícolas y crianza y engorde de vacunos y pollos, ¿no? Se mantiene tanto para proyectos como para actividades en curso. Entonces, si tengo mayores a 10 hectáreas, pues impactos negativos significativos, yo voy a presentar un PAMA, ¿no? Un programa de adecuación y manejo ambiental. En el caso de cultivos agrícolas, si tengo un cultivo de 5 hectáreas, de 8 hectáreas, por ejemplo, y con impactos ambientales negativos no significativos, me corresponde presentar una ficha técnica ambiental, ¿ok? Y en caso no esté en estos supuestos, pues no voy a requerir presentar instrumentos de gestión ambiental y estudio ambiental. Ahora bien, este reglamento también nos da un contenido, no de manera referencial, porque no hay unos TDR todavía aprobados, pero de manera referencial un contenido tanto para EVAP como para ITS y para otros instrumentos. En el caso de EVAP, ¿no? Hablamos de proyectos. eh, Estamos hablando de que tenemos que guiarnos del contenido del anexo. Perdón, no es anexo 4, es anexo 6 del reglamento de la ley del CIA. ¿Ok? En el anexo 6 del reglamento de la ley del CIA nos indica el contenido exacto de lo que debe tener un EVAP. Es decir, es casi un TDR para elaboración de EVAPs. En el caso de ITS, Laura, ¿pero qué es un ITS? No, el reglamento antiguo no incorporaba los términos de este instrumento de gestión ambiental complementario, ¿no? Los informes técnicos sustentatorios. Los informes técnicos sustentatorios son documentos, instrumentos de gestión ambiental que se presentan para alguna mejora tecnológica, alguna ampliación, alguna modificación que yo vaya a realizar a un proyecto que cuente con instrumento de gestión ambiental previamente aprobado. Esa es la condición de un ITS. Si yo no cuento con un instrumento de gestión ambiental aprobado y quiero realizar una mejora tecnológica a una actividad o a un equipo, un proceso que no tiene instrumento de gestión ambiental previamente aprobado, entonces yo no voy a poder presentar ITS. El ITS cumple esa función,
Tienes un instrumento de gestión ambiental, vas a realizar una mejora como proyecto, alguna implementación a futuro, una mejora, una modificación, y tienes, nuevamente mencionado, instrumento de gestión ambiental preventivo, preventivo o correctivo, tú puedes presentar un ITS, siempre y cuando tus impactos sean no significativos. ¿Ok? Entonces, ante esa situación presento un ITS. ¿Dónde puedo encontrar la definición de un ITS exactamente? En el artículo 56 del reglamento. Acá pueden ver un contenido, ¿no? De referencial también, porque como les digo, no hay unos TDRs todavía desaprobados, pero hay un contenido referencial que es, si se dan cuenta, es prácticamente el ITS, es un estudio ambiental, pero de menor envergadura. Ahora bien, vamos a hablar del procedimiento de clasificación y evaluación. Cuando hablamos de EVAP, nuevamente menciono proyectos, ¿ok? El EVAP ingresa en evaluación en un proceso de 40 días hábiles. Del proceso de clasificación, yo puedo proponer que mi EVAP se quede en categoría 1. ¿Qué significa? Presento mi EVAP y en las conclusiones de mi EVAP digo que mi proyecto no va a generar, o mejor dicho, va a generar impactos ambientales leves. Si yo considero eso y el ministerio lo aprueba, considera que sí, que estoy en lo real, entonces mi proyecto automáticamente queda categorizado como una declaración de impacto ambiental. Se evalúa en un periodo de 30 días hábiles y me entregan mi certificación ambiental. ¿Ok? ¿Qué pasa si de mi EVAP mi conclusión es que aplica un EIA semi-detallado o detallado? Yo a ese EVAP tengo que adjuntar mis términos de referencia y mi plan de participación ciudadana para que un periodo de 90 en el caso de EIA semi-detallados o 120 en el caso de EIAs detallados, perdón, se genere la evaluación y me den mi certificación ambiental. ¿Ok? Hay que tener en cuenta de que estos tiempos se tienen que cumplir. ¿Ok? En algunos casos, bueno, por X motivos tienden a demorar un poco, pero tratan de ser cumplidos por la autoridad siempre, ¿no? Actualización de liga. No se hablaba del término actualización de IGA anteriormente, ¿ok? Laura, de IGA, ¿a qué te refieres? ¿De correctivos también? ¿Mis PAMAS? Así es. De IGA también me refiero a los PAMAS y también a los estudios ambientales. ¿Cuál es el objetivo de una actualización? Evaluar de manera integral la eficacia y eficiencia del estudio ambiental, cambios del entorno, de mi área de influencia y cambio de la normativa ambiental. Por ejemplo, si yo tengo una actividad que trabajó con un programa de monitoreo, no sé, del año 2007, por ejemplo, ¿no? Y ya sé que ha salido, por ejemplo, un estándar de calidad ambiental. Ha salido un nuevo protocolo de monitoreo de calidad de aire en el año 2019, pero mi instrumento es muy antiguo, entonces en mi actualización yo debo, además de incluir mi mejor, todos los proyectos que previamente he presentado con instrumentos de gestión ambiental de distinto tipo, en mi actualización, además de eso, yo debo de actualizar la normativa ambiental. ¿Ok? Si por ahí mi línea base ambiental cambió, entonces en mi actualización también tengo que indicarlo. Pero ¿cómo mi línea base va a cambiar si mi geología pues no va a cambiar en un periodo de 5 años, de 20 años, ¿no? Quizás en un periodo de 100, 1000 años va a cambiar, entonces no cambia. No, pero en el caso de la población, que hablamos de línea base social, acuérdense que aparece un proyecto y la población automáticamente pues aparece, ¿no? A través de los comercios, aparece a través de diversas actividades y nuestra área de influencia puede cambiar. Si antes yo no tenía población, ahora tengo población, ¿no? O el cambio de uso, si antes yo estaba con un uso, no sé, comercial, ahora estoy con un uso industrial o un uso agrícola, entonces eso ya hace que cambie mi área de influencia. Entonces, por eso se dan las actualizaciones en un periodo de 5 años. Cada 5 años yo ya debo de tener aprobada la actualización de mi instrumento de gestión ambiental o de mi estudio ambiental.
¿Ok? El contenido de esta actualización, no tenemos TDR, tenemos una referencia que es el artículo 60 de este mismo reglamento que nos da un contenido. Ustedes se dan cuenta que mencionan matriz consolidada. ¿Por qué? Porque yo puedo haber presentado un EVAP que quedó calificado como EIA detallado, por ejemplo. Y después pude haber presentado una ficha técnica ambiental. Un ejemplo, ¿no? Y de ahí un ITS o de ahí un cambio en mi programa de monitoreo. Y tengo mi estudio ambiental con varios mecanismos o instrumentos o estudios presentados en el periodo de 5 años. Entonces, mi actualización que va a ser compilar el estudio ambiental inicial con todos los demás proyectos en ese periodo de 5 años y los va a compilar en un solo instrumento. ¿Qué significa? Que la matriz ambiental de este instrumento ya va a estar actualizada considerando la matriz de mi estudio ambiental primigenio más los proyectos que se instalaron en el periodo de 5 años. Por eso mencionan matriz consolidada. Laura, ¿qué pasa si yo tengo un componente o una actividad o un proceso que no actualice, que no le presenté instrumento de gestión ambiental, lo implementé así, nada más lo implementé? Entonces, ¿mi actualización aprovecho? No, ese no es el fin de la actualización. Acuérdense que el fin de la actualización es básicamente consolidar todos los instrumentos ambientales en un solo instrumento ambiental. ¿Y qué hago con mi componente que estaba, que yo lo puse en proyecto, mi actividad o mi proceso que ya está en curso y no lo declaré? Ahorita les doy la solución. Entonces, ¿cuándo presento la actualización? Al 5.º año de iniciado mi proyecto y se debe aprobar en un periodo de 30 días hábiles. ¿Ok? Em, la fiscalización, ¿qué pasa si durante una fiscalización de una EFA del mismo OEFA, me requieren actualizar mi instrumento al tercer año? Yo no le voy a decir, oye, no, pero en la norma me dice 5 años, tengo que esperar 2 años. No. En ese momento es que el titular de decir, ok, EFA, tú me recomiendas que actualice ahorita mi instrumento al tercer año, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú has identificado y me has mandado mediante un informe técnico, no me has justificado que es necesario que yo lo actualice antes de los 5 años. Entonces, es necesario actualizarlo antes de los 5 años, siempre y cuando una EFA lo solicite. ¿Ok? Por ejemplo, cuando la entidad de fiscalización ambiental identifica impactos ambientales negativos diferentes a los declarados en mi IGA. Por X motivos, son impactos diferentes. Entonces, no es lo mismo que lo declarado en tu instrumento de gestión ambiental, entonces te voy a mandar a actualizar. Cuando mis obligaciones ambientales difieren de la norma, ¿no? Este, no sé, yo me comprometí a hacer monitoreo, no, vamos a poner algo sencillo, ¿ya? Eh, Capacitaciones anuales, ¿no? En mi instrumento de gestión ambiental. Pero imaginemos que en el transcurso de ese periodo salió una norma en donde dice que todos los titulares tienen que realizar capacitaciones trimestrales a sus operarios. Entonces, es una obligación que yo ya no tengo que hacer, que según mi instrumento de gestión ambiental, las capacitaciones anuales, sino por obligación tengo que hacerlo de manera trimestral. Entonces, ante esa situación, tengo que actualizar. Bueno, EFA mi entidad de fiscalización ambiental me va a solicitar la actualización de la norma del instrumento de gestión ambiental o de estudio ambiental. ¿Ok? ¿Por qué? Porque salió una nueva norma. Medidas de manejo ambiental incluidas en el estudio, en el estudio ambiental, ¿no? También cuando requiero implementar nuevas medidas o retirar algunas medidas, pues es buena opción hacerlo en una actualización. Obviamente esto se debe de justificar adecuadamente, ¿ok? Si yo no requiero modificar medidas ambientales, no salió ninguna norma, no varié los impactos ambientales, no varió mi área de influencia, todo se mantiene de manera inalterable en ese periodo de 5 días, perdón, de 5 años. Antes de que se venza los 5 años, debo de informar o comunicar al Midagri y al OEFA que no requiero actualizar mi instrumento de gestión ambiental. No requiero mediante una comunicación, pero esta comunicación tiene que estar debidamente sustentada, ¿no? Tienen que evidenciar que efectivamente los impactos, las obligaciones y las medidas de manejo ambiental, la normativa, el entorno, todo se mantiene de manera inalterable. ¿Qué pasa si yo, por evitarme, como titular, por evitarme un gasto, una gestión,
Les digo, ¿sabes qué? Te voy a mandar mi DAGRI o EFA una carta comunicándote que no requiero actualizar mi instrumento de gestión ambiental, a pesar de que yo sé que mi área de influencia, por ejemplo, haya variado o que mis impactos se hayan incrementado. No, no requiero. ¿Por qué? Porque no quiero actualizar, quiero ahorrarme ese gasto, no quiero eso, no quiero ya. En una fiscalización ambiental, OEFA identifica que efectivamente hay cambios, va a iniciarles un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque han presentado una comunicación errónea, falsa. Al ser falsa, ellos les van a iniciar un procedimiento administrativo sancionador que en muchas ocasiones, por remitir información falsa, pues puede terminar en una sanción económica, ¿ok? O monetaria. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros presentemos esta carta de que no me aplica actualizar al quinto año mi instrumento de gestión ambiental, tengo que evidenciarlo, ¿ok? Y tengo que estar en lo que es la verdad, ¿no? Tengo que decir todo lo que es verdadero, no presentar documentación fraudulenta. Entonces, eh, les comenté también que pueden haber modificaciones de los instrumentos de gestión ambiental, como de los estudios ambientales, ¿no? Cuando yo voy a modificar mi instrumento de gestión ambiental o mi estudio ambiental, ¿no? Yo tengo que identificar mis impactos. Les comenté hace un momento que un ITS cuando se presenta, cuando tengo un instrumento de gestión ambiental previamente aprobado, cuando voy a hacer ampliaciones, mejoras tecnológicas o modificaciones de mi instrumento de gestión ambiental o estudio ambiental, y básicamente cuando demuestro que mi proyecto va a generar impactos ambientales no significativos. Si yo demuestro estos tres puntos, entonces para cualquiera que sea mi instrumento de gestión ambiental que yo tenga previamente aprobado, yo debo de presentar un informe técnico sustentatorio. ¿Ok? Si yo veo que mi proyecto de modificación va a generar impactos significativos, puedo presentar una EVAP siempre y cuando vaya a cambiar de categoría mi proyecto, por ejemplo, que pase de un EIA semidetallado a un EIA detallado, o puedo presentar una modificación de mi estudio de impacto ambiental, ¿ok? Lo que se le conoce como MEIA. Entonces, primero, como les menciono, para una modificación hay que identificar, ¿tengo instrumento de gestión ambiental previamente aprobado? ¿Sí o no? Cualquiera que sea, bien. Segundo, debo de estar en los supuestos de mejora tecnológica, ampliaciones o modificaciones. Sí. Tercero, mis impactos ambientales van a ser no significativos. Sí, si me da todo eso positivo, entonces digo ITS. Si no, voy a analizar nuevamente mi proyecto para ver si me compete un EVAP o un MEIA. ¿Ok? ¿Cuándo me competiría EVAP o MEIA? Cuando hago ampliaciones significativas de área, cuando voy a utilizar nuevas fuentes de agua, cuando incremento el volumen también, por ejemplo, de un pozo subterráneo, ¿no? Uso una cantidad y ahora voy a incrementar significativamente este volumen cuando por ahí mi proyecto estaba en un área que actualmente ya es considerada como un área natural protegida o zona de amortiguamiento, un bosque de protección, o tengo identificado pueblos indígenas cercanos, entonces ahí ya voy a generar impactos significativos, ¿no? Entonces, por esas razones que se presentan instrumentos más grandes, ¿no? Contenidos para actividades en curso. Tenemos los PAMAS, como les mencioné. Hay un contenido, hay unos TDR para PAMAS, ya que no han sido derogados, sin embargo se pueden tomar de manera referencial. Igual en este reglamento se ha considerado pues un contenido mínimo, ¿no? Que debería contener, bueno, que tendría que tener mi PAMA. Ahora, ¿qué pasa si yo presento una ficha técnica ambiental? Acuérdense que las fichas técnicas ambientales se presentan para proyectos o para actividades en curso siempre y cuando cumpla con los umbrales que les mencioné hace un momento, ¿no? También tengo un contenido igual en el anexo 4 del reglamento. Tengo los formatos para fichas técnicas ambientales para cada una de las actividades que voy a realizar, ¿ok? Dependiendo de mi actividad.
Ahora viene lo que a muchos les interesa, ¿no? ¿Cuándo presento un PAMA? Hay que saber distinguir un PAMA. Hay dos tipos de PAMA actualmente para el Midagri. Hay los PAMAs de adecuación y los PAMAs de regularización. Laura, ¿qué es un PAMA de adecuación? Un PAMA de adecuación es cuando tengo una actividad en curso que inició actividades antes del 10 de junio del 2024 y que no cuenta con ningún instrumento de gestión ambiental. Si es así, tengo que adecuar mis actividades. Voy a presentar posiblemente un PAMA de adecuación. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo un instrumento de gestión ambiental previamente aprobado e implementé componentes y no los declaré previamente, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Implementé componentes, nuevos procesos, nuevas actividades. Si yo hice esto y no declaré esos componentes, yo tengo que presentar un PAMA de regularización, porque voy a regularizar esa situación. No es que no tenga un instrumento de gestión ambiental, sí lo tengo, pero cometí tuve un incumplimiento y lo voy a regularizar. Laura, el hecho que yo presente PAMA, ¿me exime de alguna sanción por parte de OEFA? No. OEFA, si hace su fiscalización, ellos van a identificar que ustedes no tienen instrumento de gestión ambiental y es el hecho que tengan que presentar un PAMA no los va a eximir del procedimiento administrativo sancionador. ¿Ok? El PAMA se da pues como una medida de corrección, pues es un instrumento correctivo, ¿no? Que no los exime, no los libera de responsabilidades de tipo administrativa, ¿ok? Entonces, vamos a hablar del PAMA de adecuación cuando no tengo ningún instrumento de gestión ambiental. Entonces, si yo no tengo ningún instrumento de gestión ambiental, debo de presentar mi solicitud de acogimiento. ¿Hasta qué fecha debo presentar mi solicitud de acogimiento? Hasta el 9 de junio del 2025. Nos dan un año desde que se aprobó el reglamento. ¿Ok? Hay un formato que se tiene que llenar que está en el anexo 5 de este reglamento. Se llena este formato y se ingresa al Midagri este formato. Este formato, adicional a todo lo que se tiene que llenar, se tiene que colocar las evidencias necesarias de que la actividad inició actividades, o bueno, el proyecto o la actividad en curso inició sus actividades antes del 10 de junio del 2024. Laura, pero ahí dice 9 de junio. Bueno, por un día tampoco no nos vamos a complicar. La norma salió el 9 de junio, pero entró en vigencia el 10 de junio. ¿Ok? Entonces, para mayor seguridad, ustedes pues consideren el 9 de junio. Es mejor antes que después. Entonces, tienen que acreditar toda la documentación, imágenes satelitales, contratos, no sé, algún acta de inicio de actividad, fotos, boletas, cualquier actividad que ustedes puedan, perdón, cualquier evidencia que ustedes puedan tener para acreditar que su actividad inició antes del 10 o 9 de junio del 2024. ¿Ok? Una vez que ingresa la solicitud de acogimiento, una vez que ingresa, se tiene hasta 3 años a lo mucho para elaborar y lograr la aprobación del PAMA. Laura, para presentar, no, es para presentar y lograr la aprobación del PAMA. 3 años como máximo. Es decir, que si yo ingreso mi solicitud en el peor de los casos, esperando el último momento, el 9 de junio del 2025, tengo hasta el 9 de junio del 2028 para ya haber logrado que mi PAMA se encuentre aprobado. ¿Ok? Y este PAMA, voy a tener que implementar las medidas de este PAMA hasta un periodo máximo 5 años después de su aprobación. Si mi PAMA lo tengo aprobado al 9 de junio del 2028, ya está aprobado, por ejemplo, se aprobó el 9 de junio del 2028, justo, ¿no? Ahí en el límite. Si se aprobó esa fecha, entonces tengo hasta 5 años para implementar dichas medidas del PAMA. Es decir, tengo hasta el 2033 para implementar mis medidas ambientales. Hasta ahí tenemos el PAMA de adecuación, es decir, cuando mi actividad no tiene un instrumento de gestión ambiental. El PAMA de regularización, que significa implementé procesos componentes teniendo previamente un instrumento de gestión ambiental, pero dichos componentes implementados no los declaré en su debido momento. Entonces, ¿qué pasa ante esa situación? ¿Tengo que presentar solicitud de acogimiento? No.
Aquí ya tenemos que presentar el PAMA y ya no nos dan los 3 años ni nada, sino nos dice que el PAMA ya tiene que ser presentado y yo siempre recomiendo aprobado ya hasta el 9 de junio del 2025. Es decir, tienen un año para lograr la aprobación del PAMA. ¿Ok? Bueno, ya menos de un año porque ya estamos en noviembre, 6, 7 meses ya prácticamente. En este PAMA, nosotros tenemos que colocar la evidencia de que efectivamente las actividades se iniciaron antes de 9 de junio o 10 de junio del 2024. Las medidas correctivas de este PAMA, cuando era PAMA de adecuación teníamos hasta 5 años. Ahora no. Cuando ya es un PAMA de regularización, las medidas correctivas deben de ser implementadas a lo mucho en 12 meses como máximo, exagerando, ¿no? Este PAMA no va a poder ser actualizado ni modificado. Laura, ¿pero por qué? Si me has dicho anteriormente que puedo modificar o actualizar mis PAMAs o mis instrumentos de gestión preventivo. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que este PAMA de regularización tiene un instrumento de gestión ambiental precedente. Entonces, lo que yo voy a actualizar no es el PAMA de regularización, sino el instrumento de gestión primigenio que tengo aprobado. ¿Ok? Este PAMA simplemente es un instrumento que me va a ayudar a regularizar pues mis actividades que pues no las declaré en su debido momento, ¿ok? Los compromisos y cambios asumidos en el PAMA correctivo de regularización deberán ser incluidos en una modificatoria o actualización del IGA, ¿no? Del IGA primigenio, ¿ok? En el IGA primigenio, perdón, en la actualización del IGA primigenio, yo voy a considerar lo de mi IGA primigenio más lo de mi PAMA de regularización. Y eso va a estar considerado todo en mi actualización. Las entidades de fiscalización ambiental podrán solicitar el retiro de las estructuras, equipos, etcétera, en caso de incumplir el plazo de regularización. ¿Qué pasa si yo no tengo aprobado hasta el 29 de junio, hasta el 9 de junio del 2025, ¿no? No tengo aprobado mi PAMA de regularización. Si llega la autoridad competente al día siguiente que se venció el plazo de presentar y aprobar mi instrumento de gestión ambiental, ellos están en todo el derecho de decir, ¿sabes qué? Este proceso no cuenta con IGA, retíralo. Esta actividad, esta infraestructura no cuenta con IGA, retíralo. Van a estar en todo el derecho. Por eso que les están dando un plazo de 12 meses. Voy a ser bastante incisiva. La norma dice presentar el PAMA, ¿ya? Por referencia y recomendación mía, yo les estoy mencionando que no se aseguren mucho con presentar el PAMA hasta el 2025, sino con lograr la aprobación del PAMA al junio del 2025. Es como una medida preventiva. A pesar de que la norma nos diga presentar el PAMA. No, Laura, yo me quiero ceñir a la norma. Ok, adelante. Ciñete a la norma. Pero en otros sectores mencionan esto, ¿no? De presentar PAMAs. Sin embargo, cuando hacen la exposición del reglamento, mencionan que no es presentar, es presentar y lograr la aprobación. Laura, pero hay un vacío, no indica. ¿Nos podemos agarrar de eso? Claro, se pueden agarrar de eso, pero va a ser un tema ya legal, ¿no? Un poco más complicado. Plazo para aprobar cualquiera de mis PAMA, 30 días hábiles, ¿no? Siempre y cuando esté bien formulado el PAMA. Eso le menciono, ¿no? Porque si está bien formulado el instrumento de gestión ambiental, se cumplen los 30 días hábiles. Si por ahí falta algo, no se ha acreditado el inicio de actividades en las fechas, ¿no? Pues entonces no, pues no va a ser 30 días hábiles, sino va a demorar un poco más. Ya. La ficha técnica ambiental que les comenté, siempre y cuando se puede presentar para proyectos y actividades en curso con impactos ambientales de carácter significativo, ¿no? No genera significativos. El titular de una actividad en curso que no genera impactos ambientales negativos de carácter significativo debe presentar una ficha técnica ambiental de acuerdo a su actividad y considerando los umbrales que les enseñé hace un momento. ¿Qué pasa si mi actividad no está en el listado? Nosotros siempre hay que, cuando definimos qué instrumento nos corresponde, nos guiamos de los umbrales, ¿cierto? Como les he explicado. Pero, ¿qué pasa si mi actividad no está contemplada en los umbrales? O mi proyecto no está contemplado en los umbrales. Proyectos. Me voy al listado de inclusión de la ley del CIA. Si el listado de inclusión de la ley del CIA no incluye a mi proyecto, significa que mi actividad no debería presentar instrumento de gestión ambiental o estudio ambiental.
Entonces, ante esa situación, si no estoy en los umbrales y no estoy en el listado de inclusión, la norma indica que aún así el titular está en la obligación de presentar una ficha técnica ambiental. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Si no estoy en el listado de inclusión y no estoy dentro de los umbrales mencionados anteriormente, igual el titular deberá presentar una ficha técnica ambiental. Entonces, la ficha técnica ambiental, impactos ambientales negativos de carácter significativo, ¿no? Acogimiento. Presentamos para una ficha técnica ambiental mi solicitud de acogimiento. ¿Hasta cuándo? Las solicitudes de acogimiento solamente se van a aceptar hasta el 9 de junio del 2025, según el formato indicado en el anexo 5 del presente reglamento. Nuevamente, se tiene que acreditar, en el caso de fichas técnicas para actividades en curso, se tienen que acreditar mis actividades que son previas al 9 de junio del 2024. Y la presentación de la ficha técnica es máximo en 2 años. Es decir, desde que presento mi solicitud de acogimiento, tengo que a lo mucho pasar 2 años para lograr la aprobación o la presentación de esta ficha técnica ambiental. La ficha técnica ambiental se aprueba, si se dan cuenta, en 10 días hábiles. No es gran tiempo de evaluación, es algo muy sencillo que se tiene que presentar siempre y cuando sigamos el contenido de los anexos. Ahora, la ficha técnica ambiental tiene que estar elaborado por una consultora ambiental inscrita ante el Midagri o en su defecto por profesionales que cuenten con ciertas características que están indicados también en la norma. Son específicos, ¿ok? ¿Qué pasa si en 10 días hábiles el ministerio no me da respuesta? Automáticamente, de esta ficha técnica ambiental, automáticamente se considera aprobado. ¿Ok? Se adhieren a lo que es el silencio administrativo positivo. Modificación. El titular que cuenta con la conformidad de una ficha técnica ambiental y tiene previsto introducir modificaciones deberá presentar antes de su implementación al MIDAGRI una nueva ficha técnica ambiental. Es decir, las fichas técnicas ambientales se presentan para una situación actual. Si yo voy a modificar esa situación actual, tengo que volver a presentar de manera previa esta ficha técnica ambiental para que nuevamente sea aprobada. Y obviamente acuérdense que la ficha técnica ambiental siempre se presenta cuando voy a generar, no voy a generar impactos ambientales negativos significativos. Laura, ¿y cómo yo sé que no requiero modificar mi instrumento de gestión ambiental? ¿No? Ya tengo mi estudio, mi instrumento, no lo sé. Y no, ¿cómo yo sé que no requiero? Bueno, tengo que estar en los supuestos que me indica el anexo 1 del reglamento, ¿no? Y si estoy en los supuestos, tengo que comunicar al MIDAGRI y al OEFA con 15 días previos a la implementación. Mínimo, ¿no? Con 15 días previos. Por ejemplo, si voy a renovar equipos, ¿no? Que van a hacer lo mismo, van a cumplir la misma función y no van a incrementar mi capacidad de producción, ni nada, ni la capacidad de proyecto, ni nada. Entonces, no requiero una modificación. ¿Laura, un ITS? No, no lo requiero. Ni siquiera un ITS. ¿Una ficha? No, tampoco. No requieres. Entonces, ¿qué vas a hacer ante esa situación? Vas a presentar una comunicación. ¿Una carta de comunicación? ¿Pero cuánto? 15 días previo, antes de implementar dicho equipo, vas a comunicar al Midagri y al OEFA. ¿Ok? Cambios en la ubicación de maquinaria, ¿no? Dentro del área de emplazamiento. Por ejemplo, esto es lo que sucede muchas veces. Tengo un área, ¿no? Y al lado superior derecho de esta área está mi equipo. Ahora, no sé, es un área algo grande, ¿no? 200 metros cuadrados, imaginemos. Y al lado inferior izquierdo lo voy a trasladar ahora a ese equipo. Laura, voy a cambiarlo de acá para acá. O lo voy a cambiar de esta área a esta área, ¿no? Que está declarada ya previamente mi instrumento de gestión ambiental dentro de mi planta. ¿Voy a tener algún problema? No, no vas a tener ningún problema. No vas a tener que presentar instrumento de gestión ambiental. ¿Por qué? Porque está haciendo un cambio interno. En el Midagri no se debe declarar ese tipo de modificaciones, pero sí debo de comunicarlo, ¿ok? Hay muchos estudios que se han aprobado con el sistema de coordenadas del PESAT 56. Ya no se trabaja con ese sistema de coordenadas, sino con el WGS 84. Si voy a hacer un cambio de este sistema de coordenadas, tampoco no requiero un estudio ambiental o un instrumento de gestión ambiental. Lo que voy a requerir es solamente mi comunicación. Si voy a incorporar cercos vivos, obviamente con especies de la zona, también
siempre y cuando las especies de las zonas hayan sido declaradas en mi instrumento de gestión ambiental o en mi estudio ambiental, tampoco no voy a requerir. Si voy a introducir nuevas especies, ahí sí voy a tener que informar. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de cercos vivos. Em, que no haya ejecutado al 100% mis componentes auxiliares, ¿no? Tampoco no requiero un estudio ambiental, pero esto siempre y cuando no varíe en lo que es reducción ni incremento de mis compromisos ambientales, ¿ok? Es decir, por ejemplo, un grupo electrógeno, ¿no? Que dije que lo voy a colocar y no lo coloqué. Componente auxiliar de mi actividad, sí. Em, si no lo coloco, voy a modificar mis medidas ambientales o mi programa de monitoreo ambiental. No. Entonces, como no suma ni resta prácticamente el hecho que no implemente o no coloque este grupo electrógeno, entonces yo solamente voy a comunicar que dicho grupo electrógeno no se va a colocar. Comunicación nada más. Eliminación de puntos de monitoreo. Acá dice claramente por la no ejecución de la actividad objeto de control. Por ejemplo, si yo dije que iba a implementar un caldero y que este caldero le iba a monitorear emisiones, gases, ¿no? Dependiendo del combustible, puede ser partículas y gases, ¿no? ¿Y qué pasó? Yo vi que ya no voy a implementar dicho caldero, pero en mi programa de monitoreo indica que yo tengo que monitorear sí o sí ese caldero. Entonces tengo que comunicar al ministerio, ¿sabes qué? No voy a monitorear esto según mi programa de monitoreo debido a que no llegué a implementar mi caldero. Entonces no me corresponde presentar un instrumento de gestión ambiental. ¿Ok? Cuando hago el aprovechamiento en tierras de cultivo en descanso o barbecho, con la finalidad de mejorar su predisposición de cultivo y contribuir a su no degradación. Todo esto, obviamente, hay que tener en cuenta de que no van a generar impactos ambientales. ¿Ok? Si yo por X motivos veo que se va a generar un impacto ambiental, ¿no? Por ejemplo, vamos en el caso número uno, ¿no? Que la renovación de equipos. Voy a renovar un equipo. Es el mismo equipo, Laura, va a ser el mismo, pero como parte de este equipo voy a construir una infraestructura algo grande, voy a hacer movimiento de tierras, voy a hacer parte civil. Ojo, es el mismo equipo, pero las condiciones ya no son las mismas. Entonces, ahí sí voy a tener que presentar un instrumento de gestión ambiental porque posiblemente genere impactos ambientales. ¿Ok? Estos supuestos, si se dan cuenta, no deberían generar impactos ambientales. ¿Ok? Eso ténganlo en cuenta. Ahora bien, los informes de gestión ambiental y las declaraciones de actividades en curso, lo que nosotros conocemos como los informes, bueno, informes de gestión ambiental y los DAC, ¿no? Laura, ¿qué van a quedar esos instrumentos? ¿Cómo se van a hacer? Porque no has hablado de las actualizaciones de modificaciones de DAC, ni informes de gestión ambiental. Ya, ok, entonces las DACs, la norma dice las DAC que cumplen con los umbrales que les mencioné hace un momento, condiciones y o parámetros de las tipologías establecidas en el listado de inclusión, que les comenté también en el marco de la ley del CIA, son equivalentes a PAMAS. O sea, mis DACs van a ser equivalentes a PAMA siempre y cuando cumpla con los umbrales. ¿Ok? Si mi DAC no cumple con dichos umbrales, va a ser equivalente a una ficha técnica ambiental. ¿Qué pasa con los informes de gestión ambiental? Todos los informes de gestión ambiental son equivalentes a fichas técnicas ambientales. ¿Ok? Tengan en cuenta esto para que sepan que cuando van a presentar una actualización o una modificación, van a tener que primero definir si su DAG que tienen aprobada equivale a un PAMA o equivale a una ficha técnica ambiental. Laura, ¿y cuáles son los umbrales? Los que les mencioné hace un momento con respecto a la cantidad de hectáreas cultivadas o a la crianza de ganados o de pollos. En la norma te mencionan más también un ganados ovinos, porcinos, si es que no me confundo, también está. ¿Ok? Entonces, em, si están dentro de los umbrales, acá está. A ver, tienen ovinos, caprinos, cuyes, pavos, aves. Entonces, si están
como les menciono, dentro de los umbrales indicados en el anexo 2 de la norma, que están resumidos en un cuadrito también en esta presentación, entonces equivale su DAC a un PAMA. Si no estoy en esos umbrales, mi DAC equivale a una ficha técnica ambiental. ¿Qué pasa si mi instrumento de gestión ambiental, sea el que sea, ingresó antes del 9 de junio del 2024? Si ingresó antes del 9 de junio del 2024, se sigue evaluando con la normativa anterior, con el Decreto Supremo 019-2012 AG. ¿Ok? Por eso no hay problemas. Ahora bien, esto es lo que tenía que informarles con respecto al reglamento de gestión ambiental. Es un reglamento mucho más nutrido, mucho más alimentado, ¿no? Con respecto a las normativas. Les da soluciones a los titulares que tienen actividades en curso, pero lamentablemente solo a aquellos titulares que hayan iniciado actividades antes del 9 o 10 de junio del 2024 y dicha situación debe estar evidenciada claramente. Si por X motivo no logro evidenciar eso, el documento nos va a ser observado y si aún así no logro levantar esa observación, va a ser regresado al titular. ¿Ok? No van a evaluar ese instrumento de gestión ambiental. Por eso que es sumamente importante tener la evidencia. Hay Google Earth para sacar imágenes satelitales, hay contratos, hay no sé, quizás fotos de etapas de construcción, hay actas de entrega de obras, hay varios documentos que pueden evidenciar, por ejemplo, para el PAMA de regularización, ¿no? Cuando implementé un estudio ambiental, implementé infraestructura o procesos sin contar con un instrumento previo. Tengo que presentar boletas de compra de dicha infraestructura, por ejemplo, de dicho equipo, ¿no? Actas de construcción. Por ahí debo de presentar fotos, también informes que me hayan generado las empresas contratistas, ¿no? Tal vez por ahí algún documento que tramité ante la municipalidad, ¿no? Ante algún gobierno regional. Entonces, siempre hay documentación que evidencia esto. Ahora, si tienen suerte, también hay imágenes satelitales, pero si no lo tienen, porque he visto varios casos que no tienen suerte porque las imágenes satelitales pues no están muy nítidas o no existen simplemente, entonces ahí es donde viene el inconveniente, pero para eso están los documentos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería mencionarles, comentarles, no sé si tienen alguna consulta o duda. Muchas gracias a nuestra ponente, a Laura, muy minuciosa, detallada y definitivamente de mucha utilidad esta información para todos nuestros oyentes. Vamos a aprovechar estos minutos, este espacio para absolver las preguntas que puedan dejarnos por el chat o incluso pueden levantar la mano para activarles el micrófono como gusten. Por ahí veo que hay una registrada en el chat. Grace Cárdenas nos consulta. Buen día. Si se cuenta con un canal ya existente y se va a reemplazar y mejorar ciertas zonas, ¿se debe realizar una FTA? Por favor, ¿me podría repetir de nuevo la pregunta? Sí. Sí. Si se cuenta con un canal ya existente y se va a reemplazar y mejorar ciertas zonas, ¿se debe realizar un FTA? Se debe Hay realizar. que ver bien qué actividades son para la mejora. Yo estimo que sí debería ser una ficha técnica ambiental. Hay que ver también si el canal tiene un instrumento previamente aprobado, ¿no? Hay que ver varias cosas. Primero, cuáles son las obras que se van a realizar, si tengo un instrumento previamente aprobado, em, si las obras que voy a realizar van a generar impactos no significativos, por ahí tal vez pueda ser una ficha técnica ambiental o un ITS, dependiendo. Si no voy a generar impactos, no debería presentar un instrumento de gestión ambiental. Por eso, ahí hay que ver cuánto tiempo va a demorar la obra. Hay que ver más a fondo las actividades que se van a realizar como parte de esta mejora para poder evaluarlo y en base a eso identificar qué instrumento de gestión ambiental se debe presentar o si no les aplica. Muy bien. ¿Hay alguna otra consulta por ahí? Quizá también para que la puedan registrar en el chat o puedan levantar la manito o quizá todo ha quedado bastante claro porque en realidad ha sido bastante detallada la ponencia. Laura, agradecerte también por tu tiempo, por toda la información brindada en este espacio. Bien, creo que ya no hay
ninguna otra consulta. Igual está dejando Laura ahí los contactos de Green Planet para que puedan contactarla quizá en adelante, ¿no? Ante alguna consulta. Y bueno, agradecerles también a todos ustedes por su participación en este espacio. Esperamos que hayan aprovechado toda la información brindada y recordarles que como SNI promovemos estas charlas en conjunto con nuestras empresas socias sin fines de lucro. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, para que puedan estar al tanto de nuestras actividades y beneficios que pueden tener también como empresas socias. Tenemos también muchas noticias actuales e información de todos nuestros webinars como este gratuitos. Bueno, que tengan un buen día. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Laura. Gracias, Jennifer. Gracias, Gracias a hasta todos. luego. Gracias.